finales de mayo, el Ministerio de Igualdad publicaba la que se ha conocido como Guía Andrea. Andrea es una guía de pornografía destinada para profesionales y mediadores juveniles. Y hoy vengo a comentarla porque es que revisando sus casi 120 páginas me he encontrado con unos cuantos comentarios que son como mínimo dignos de ser comentados. Antes de entrar en materia, quería aclarar que lo que hoy vamos a hablar es simplemente una selección de algunos de esos datos y los vamos a comentar de forma resumida, porque si comentase todos los puntos que esta guía aborda y desmenuzase la guía punto por punto, este vídeo probablemente duraría unas 2 horas y no estoy exagerando. Así que dicho esto, vamos a comentar la guía. Una de las grandes preguntas sobre esta guía se nos resuelve en las primeras páginas. ¿Quién la ha escrito? Bien, pues si nos fijamos en sus autores, encontramos que la mayoría pertenecen al grupo de investigación Biosex. Biosex es un grupo de investigación creado por el Ministerio del Interior como parte del Plan Estratégico de Lucha contra las Violencias Sexuales. Y si nos fijamos en la formación de los autores, nos encontramos con que la mayoría son profesionales del campo de la sociología o del trabajo social. Y es que la perspectiva sociológica está presente en toda la guía, ya que se aborda la pornografía como una problemática social y se entiende que es en sí misma un problema estructural o bien que es consecuencia de algún fenómeno estructural como por ejemplo el patriarcado. La visión y el posicionamiento que tienen los autores sobre la pornografía no es difícil de intuir, y es que, como crítica desde mi visión personal, he de decir que en ciertos puntos la guía casi me ha parecido más una justificación ideológica o un panfleto político que una guía de intervención y prevención como tal. Y claro que si vas a hacer una guía de estas características es importante el fundamento teórico, y la información que se presenta debe estar sustentada en fuentes y datos que ahora comentaremos, por cierto. Sin embargo, encontramos poca parte de guía práctica como tal, pocas recomendaciones específicas y prácticas para aquellos que trabajan con público juvenil. En mi opinión, la sensación que me ha dado es que eso es casi más un segundo plano, y que el objetivo de la guía más bien parece el transmitir la idea de que la pornografía es algo malo, con cosas tan simples como por ejemplo que no se distingue el uso con el abuso, con la adicción o la pornografía. Se habla de estos sucesos de forma indistinta, y a lo largo de toda la guía se transmite esta idea de que la pornografía es intrínsecamente algo malo. Ahora sí, vamos a comentar la guía como tal. He dividido este vídeo en las 3 formas de trabajo sexual que se comentan dentro de la guía. En primer lugar, vamos a hablar de la pornografía. Uno de los datos más llamativos que aparecen dentro de la guía se nos muestra en el primer párrafo de la introducción. La facilidad de acceso y la disponibilidad de dispositivos móviles provoca que cada vez la iniciación en este consumo sea cada vez más temprana, comenzando aproximadamente con 8 años de edad. Tal y como la guía plantea esta información, pareciese que la mayoría de niños de 8 años consumen pornografía, ¿verdad? Se nos presenta una sociedad en la que el consumo de pornografía a los 8 años sería la norma. Sin embargo, unas cuantas páginas más adelante, la propia guía contextualiza este dato y nos dice cuál es la verdad detrás de él. Esta accesibilidad ha llevado a que la edad a la que chicos y chicas comienzan a ver pornografía es cada vez menor, reduciéndose incluso hasta los 8 años, aunque la edad promedio se sitúa en los 12. Es decir, que la edad media de inicio de consumo de pornografía está en los 12 años, y que los casos de edades más bajas que ha encontrado Save the Children de consumo de pornografía son de 8 años. Es decir, que la persona que inició el consumo de pornografía más joven tenía 8 años, pero siendo el más joven encontrado, porque la media, aunque sea muy lejana a la mayoría de edad, no está en los 8 sino en los 12. Es curioso que en el primer párrafo de la introducción hayan elegido entonces una formulación como esta, porque daría lugar a error, haciendo pensar a la gente que el consumo de pornografía a los 8 años es algo normal cuando los datos no dicen eso. Otro punto de confusión que se encuentra a lo largo de la guía es que en ocasiones, cuando hablan de problemáticas asociadas a la pornografía, incluyen estudios y datos de uso de pornografía problemático o adicción a la pornografía. No es lo mismo consumir pornografía que tener adicción a la pornografía. En algunas ocasiones, dentro de la propia guía, te señalan que el uso específicamente es el problemático, como por ejemplo en este caso cuando hablan de disfunción eréctil, pero en otros puntos no lo aclaran y pareciese que las consecuencias de las que hablan son de consumir pornografía cuando en realidad se tratan de un uso problemático. Esta falta de distinción entre el consumo problemático y no problemático hace que la pornografía como tal se vea algo problemático, cuando los estudios apuntan hacia que hay una diferencia entre un uso problemático y no problemático, y de ahí que se entienda que hay 2 formas de consumir pornografía, de forma problemática y no problemática, y por supuesto que cada una tiene consecuencias diferentes. Por otro lado, en la portada de uno de los capítulos nos encontramos con la siguiente frase: la pornografía es una práctica del fascismo. Los regímenes autoritarios la restringían solo para las élites, y lo que han hecho los gobiernos democráticos es hacerla disponible para todos. Catherine McKinnon. En este punto, la politización es más que tangible. Tratan de asociar pornografía con fascismo, como si solo existiese pornografía dentro de ciertos modelos sociales y políticos concretos. Sin embargo, leyendo esta propia frase, cabe preguntarse, ¿lo fascista no sería el restringir un estímulo o un tipo de entretenimiento solo para las élites? ¿Qué es lo que tiene intrínseca la pornografía que hace que se vuelva algo fascista? ¿La democratización y acceso de toda la población a un tipo de entretenimiento es algo fascista también? El rol de la mujer dentro de la industria de la pornografía es siempre visto como muy pasivo. Desde esta guía nos plantean unas mujeres que son entendidas, según ellos,
vídeos como objetos, mercancías que son usadas, compradas, alquiladas, intercambiadas, como si no importase. Esto hace que lleguen a incluir frases como la siguiente: el negocio de la pornografía carece de regulación, lo que permite la utilizarse de cualquier mujer, ya sea mayor o menor de edad, siempre y cuando sea a bajo coste. Toda mujer que pase por pornografía es entendida como una víctima. Pero es que además no entiendo cómo son capaces de aseverar algo tan fuerte como que la pornografía no está regulada. Hablan de ello como si fuese un limbo legal que permitiese cualquier tipo de abuso, como si en ese ámbito por algún extraño motivo no aplicasen las leyes de violencia sexual, como si no estuviese prohibida la grabación y distribución de contenido en el que aparecen menores, como si hubiese un pase libre para poder hacer y tratar a las personas de dentro de la pornografía como uno quiera. Y la verdad no entiendo cómo creen y difunden esta información como si fuese cierta. Y no se puede grabar y difundir y comercializar la imagen de otra persona sin su consentimiento. No se puede hacer en el caso de menores de edad. No se puede hacer bajo cualquier tipo de condición laboral. No se puede emplear violencia, porque además en la pornografía se involucran imágenes de carácter íntimo de los actores y actrices. Y a todos se nos viene a la mente diferentes escándalos que han ocurrido dentro del mundo de la industria del porno que han terminado en juicios o incluso condenas por diferentes delitos que se han cometido. Entonces no, la industria de la pornografía aquí en España no es la selva. No se puede jugar con las personas como si fuesen objetos, no se puede utilizar a esas personas sin su consentimiento y no se puede ejercer violencia. También encontramos afirmaciones tan arriesgadas como la siguiente: con el consumo de pornografía se está promoviendo y financiando la explotación sexual infantil. Y en este punto procede a describir lo que es el grooming. Espérate, que lo que quieren venir a decir es que si yo consumo pornografía de maduritos homosexuales comiéndose la boca, de alguna forma yo estoy promoviendo que haya personas mayores que estén tratando de ligar con menores engañándoles online. Además, no solo promoviendo, sino financiando también. Esto de algún modo justifica que el daño que hace el consumo de pornografía es algo mucho más grande que lo que te afecta a ti. Entonces se vuelve un deber moral el no consumirla, porque claro, ¿a quién le gustaría promover y financiar la explotación sexual infantil? Bueno, y pasamos a uno de los puntos que más tiempo me ha costado encontrar la fuente original de la que provienen los datos. Y es que procedo a leeros esto, que la primera vez que yo lo vi en esta guía se me abrieron los ojos como platos. La recaudación de la industria de la pornografía global recauda más ingresos que la suma de los ingresos de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Apple y Netflix. Toma ya, así, poquita cosa. Y te lo incluyen con una cita de un artículo del 2017. Pero es que ese dato que incluyen proviene de una web sobre estadísticas de pornografía en internet del año 2007. Y es que efectivamente, en el año 2006, lo que se generó dentro de la industria de la pornografía fue una cifra muy similar a la que generaron todas estas grandes tecnológicas en ese momento. Estamos hablando aproximadamente de unos 97 a unos 98 mil millones de dólares. Pero es que para que os hagáis una idea de la diferencia que hay con la actualidad, en ese momento Amazon apenas llevaba 3 años desde su creación. Y en ese momento, en Estados Unidos, se hacía más dinero con el porno en vídeo, en formato físico, que con el de internet. Así que tajantemente no. Por supuestísimo que hoy en día este dato no es así. Incluso con las estimaciones que hay más altas, que estarían alrededor de los 300.000 millones de dólares, la industria pornográfica no se acerca ni de lejos a los ingresos combinados de las gigantes tecnológicas listadas, que estaría alrededor de 1,5 billones de dólares, es decir, unas 5 veces más. Vamos, que se trata de un dato descontextualizado y que pretende magnificar las dimensiones de la industria pornográfica, porque efectivamente hoy en día pocas cosas pueden hacerle competencia a los ingresos que generan las grandes tecnológicas de forma combinada. Por último, con respecto a la pornografía, comentar este punto que me parece muy interesante. Si se preguntan, ¿veo demasiado porno? Es importante abordar esta inquietud con honestidad y reflexión, ya que es el primer paso para el cambio. Reflexiona sobre cómo el consumo de pornografía afecta a su vida, interfiere con sus relaciones personales, estudios, trabajo, bienestar emocional. ¿Existen situaciones o estados de ánimo que fomenten su consumo de pornografía? ¿Se sienten culpables o sienten vergüenza después de ver porno? Y mi pregunta aquí es, ¿qué pasa si se responde que no a todo? ¿Qué pasa si el consumo de pornografía no interfiere en el desarrollo de la persona? No tiene sensación de falta de control ni tampoco se siente culpable ni avergonzado. En resumen, ¿qué pasa si ese consumo no es problemático? Pareciese que la guía te empuja constantemente a pensar que el consumo es problemático de por sí. Volvemos a lo mismo. Pero aquellas personas que respondan que no a todo y que de verdad la pornografía no suponga un problema, tenemos que convencerles de que lo que están haciendo es algo problemático, de que tienen un problema pero no lo quieren admitir. ¿Acaso el problematizar el consumo de pornografía no es más problemático que el consumo en sí mismo? Es decir, el problema no es pensar que es un problema cuando no es un problema. Segundo tema, OnlyFans. OnlyFans es una de las plataformas de creación de contenido adulto más criticada en la actualidad. Si bien es una de las más famosas y que más ingresos genera, también es una de las más denostadas. Y cómo no, en esta guía no podía faltar su mención a esta plataforma. Aunque podríamos comentar un montón de cosas que se mencionan en este apartado, vamos a nombrar simplemente 2 detallitos. En la página en la que nos describen las características de OnlyFans encontramos este punto: no hay ninguna vía de verificación de la edad de la persona que crea la cuenta, de ahí que se haya detectado pornografía infantil en
en la plataforma. Esto directamente es mentira. La plataforma sí que exige verificación de edad a aquellas personas que crean cuenta en OnlyFans y quieren comenzar a subir contenido. Esto se comprueba tan fácilmente como abriendo una cuenta en la plataforma y efectivamente viendo que sí que se te solicita una verificación de edad, pero si no, pues podemos acudir directamente a las condiciones y términos del propio OnlyFans y ver qué es lo que solicita. ¿Cómo OnlyFans consigue verificar la edad y la identidad de los creadores y de los fans? En el caso de los creadores deben aportar más de 9 piezas de información identificativa personal y de documentos. Todo esto antes de que puedan postear siquiera en la plataforma. Tienen que incluir el nombre, el correo electrónico, la dirección postal, el día de nacimiento, una foto del DNI, un selfie sujetando el DNI, links a otras cuentas de otras redes sociales, información de la cuenta bancaria y en Estados Unidos el formulario W9 y el número de seguridad social. En el caso de los fans, es decir, aquellas personas que no crean contenido sino que lo compran de otras personas, depende del país, pero también puede que en algunos deban de aportar información personal identificativa, confirmaciones, detalles para los pagos y ciertos documentos. Esto OnlyFans lo comprueba tanto con tecnología como con inteligencia humana. Y es que resulta muy curioso porque OnlyFans es de las plataformas de este estilo que probablemente se tome más en serio el tema del contenido de menores. Es cierto que se menciona un artículo de 2023 y que con los años OnlyFans ha ido aumentando el nivel de exigencia con respecto a la verificación de edad para evitar que haya contenido ilícito dentro de su plataforma. Pero es que en 2023 ya existía esa verificación de edad, e incluso antes de 2023. De hecho, hoy en día la plataforma de OnlyFans ha incluido un sistema para detectar cuando aparece más de una persona en la imagen para evitar que aparezcan varias personas que no estén identificadas y que puedan ser menores. Y obliga a que pasen por estos procesos de verificación también todos los acompañantes de la persona que salga en la imagen. Es decir, que aunque tú no seas creador, si apareces en algún sitio dentro de la plataforma, debes de pasar todos estos requisitos. Por otro lado, mencionan, las mujeres no tienen control sobre el contenido que comparten. Aunque las mujeres son las propietarias del contenido que suben, OnlyFans tiene el derecho de seguir utilizando esas imágenes incluso si la mujer elimina su cuenta. OnlyFans lo deja claro, el dueño del contenido es el propio creador. Y si leemos el apartado específico de derechos de propiedad intelectual, nos dice lo siguiente, que cuando tú subes tu contenido a OnlyFans, estás de acuerdo con ofrecerle una licencia a OnlyFans sobre todo tu contenido. ¿Pero con qué motivos puede utilizar OnlyFans tu contenido? Para llevar a cabo algún acto relacionado con la operación y el funcionamiento del propio OnlyFans y relacionado con sus productos y servicios. Y como mucho, también está incluido el poder utilizar tu contenido con el propósito de mejorar los aspectos y funcionalidades de OnlyFans. Vayamos entonces con el tercer tipo de trabajo sexual que incluye la guía, la prostitución. Y os preguntaréis, ¿por qué una guía de pornografía habla de prostitución? Bien, pues porque a lo largo de todo el texto nos hablan de que la pornografía sería la teoría y la prostitución la práctica. Tratan de hacerlo ver como dos mundos de trabajo sexual que están muy conectados y que de alguna forma aquellas personas que se dedican o que consumen pornografía van a acabar dando el salto a dedicarse o consumir prostitución. Vamos entonces a comentar los datos. España específicamente se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial y el primero de Europa en demanda de prostitución. Esto podría ser entendido como cierto, aunque yo me sigo manteniendo en que me parece una aseveración demasiado arriesgada, porque a día de hoy no tenemos datos de consumo de prostitución en todos los países, y de los que lo tenemos, algunos están muy desactualizados y son incluso del siglo pasado, como en ocasiones ciertos datos de consumo de prostitución que se utilizan sobre España, que son del 98. Pero es que además de ser de diferentes años o estar desactualizados, la forma en la que se mide el consumo de prostitución en diferentes países puede variar. Y también cabe destacar que dependiendo de los datos que selecciones, pueden variar las posiciones de los diferentes países en el ranking. Pero sí, a pesar de todo lo anterior, España aparece en algunas de las encuestas como uno de los países que más demanda prostitución dentro de Europa. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, el 39% de los hombres en territorio español ha consumido alguna vez en su vida prostitución, es decir, 4 de cada 10 hombres. Este dato es similar al recogido por otras fuentes y en otros momentos, por lo que pareciese que los hombres que consumen prostitución son alrededor de un 40% de todos los hombres aquí en España. Sin embargo, me gustaría sacar este dato del CIS porque me parece muy importante para contextualizar este otro dato, y es que de los hombres que consumen prostitución según el CIS en esta encuesta del 2008, que sería como un 32%, aquellos que han consumido exclusivamente una vez son un 10%, y los que consumieron en el último año oscilan entre un 4 y un 6%, es decir, que ese 30-40% sería el total acumulado de hombres que consumen frecuentemente, hombres que consumieron en el pasado frecuentemente, pero también hombres que han consumido una vez en su vida. Así que si queremos saber cuántos hombres consumen prostitución, sería más acertado utilizar datos como el último año de consumo, porque así podríamos conocer a aquellos que lo están consumiendo
consumiendo en la actualidad. Claro, ¿qué concluye la guía Andrea de un dato como que el 40% de los hombres han consumido prostitución alguna vez? Pues que para satisfacer esta amplia demanda y la necesidad de los hombres de consumir constantemente mujeres nuevas, se depende de la trata. Es decir, que no habría suficientes mujeres que se dedicasen al trabajo sexual jamás, porque hay demasiada demanda, y claro, en ese contexto es obvio que se necesita de la trata, ¿no? Por otro lado, una de las partes que más me ha llamado la atención es esta tabla que veis aquí. Por ejemplo, el dato del centro: mujeres víctimas de trata en España entre 2016 y 2021. Y debajo nos ponen un bonito 90%. ¿Cuál es el problema? Que el texto y el dato no se corresponden. El texto está escrito de forma absoluta y el dato está en forma relativa. Es decir, si a ti te dicen cuántas mujeres hay, tú no respondes 90%, tú respondes un número. En este caso, y cómo está planteado, puede dar lugar a malas interpretaciones, como por ejemplo a interpretar que de las mujeres totales en España, un 90% son víctimas de trata. Pero después de contrastar las fuentes, creo que lo que hacen referencia es que de todas las personas en situación de trata, el 90% son mujeres. Lo mismo ocurre con el dato de la derecha: menores víctimas de trata en España entre 2017 y 2021. Ese 1,9% creo que hace referencia a cuántas de las víctimas identificadas de trata son menores, pero la verdad es que esta tabla resulta muy difícil de comprender. Creo que con otra formulación se hubiesen entendido mejor los datos. Uno de los textos que me hizo llevarme las manos a la cabeza fue el siguiente: la mayoría de mujeres que están en prostitución, antes de iniciarse, son obligadas a visualizar películas pornográficas para aprender los deseos sexuales masculinos. Después de rebuscar en la fuente original, que es de Rosa Cobo, creo que con esto hacen referencia a lo que Rosa menciona aquí. No os lo vais a creer. Los burdeles tienen colocadas pantallas de televisión en las que se suceden vídeos pornográficos permanentemente. Es decir, que esa obligación previa a la iniciación en la prostitución que haría una malvada persona que te siente y te obliga a ver pornografía para lavarte el cerebro, ¿no? Casi como una tortura o un experimento de control mental. Se refiere en realidad al hecho de que en algunos prostíbulos hay televisiones en las que se proyectan imágenes pornográficas. Sí, luego en el libro de Rosa Cobo se dedica a darle 1000 vueltas para tratar de formalizar esa relación entre pornografía y prostitución y darle ese tinte de experimento de control mental. Pero la información que cuenta es simplemente que en algunos burdeles hay porno en las teles. Esta guía también destina parte de su texto a comentar las consecuencias psicológicas y los daños emocionales que sufren aquellas personas que ejercen la prostitución. Sin embargo, encontramos que algunas de las investigaciones, como bien menciona la guía, se basan en muestras de personas en situaciones de trata. Es decir, incluyen dentro del apartado de prostitución lo que se ha estudiado en personas que son víctimas de trata. Por supuesto que los datos de salud mental te van a salir desastrosos, pero ¿eso refleja la salud mental que tienen las personas en prostitución? ¿O refleja la salud mental que tienen las personas que son víctimas de trata? Que no es lo mismo. Lo mismo pasa con esta maravillosa tabla de las violencias sufridas dentro de la prostitución, que cuando nos vamos a la fuente, tachán tachán, descubrimos que efectivamente el estudio trata sobre personas traficadas, no personas que se dedican a la prostitución, personas que han sido traficadas. Y hasta aquí el comentario de algunas de las cosas de esta guía, que repito, podría seguir porque tengo algunas más anotadas, pero creo que con esto es suficiente. También, como pequeño apunte al final, destacar que algunas de las fuentes son bastante circulares, es decir, se mencionan a lo largo de la guía los mismos autores o incluso los artículos se citan entre los propios autores también y acaban replicando los datos de una investigación en distintos artículos. La verdad es que siento indignación de que haya tantos fallos o tanta carga ideológica en lo que se supone debería de ser una guía para educación sexual para profesionales que trabajan con jóvenes, y que al final parezca que el objetivo a perseguir es más bien demonizar el trabajo sexual más que educar, porque recordemos que cuanto más se confunden los términos y menos claros están los datos, más difícil es educar y ayudar.